veces se nos olvida el poder que tiene la alabanza, pero a nuestro enemigo no. En el año 580 aproximadamente, antes de Cristo, el pueblo de Israel sufre una de sus más grandes tragedias. El imperio babilónico, el gran ejército de Nabucodonosor, entra a sitiar Jerusalén y deja un literal desastre. Y lo primero que hace este hombre es quemar las puertas de Jerusalén. Ahora, no sé si tú sabes, pero las puertas en el Antiguo Testamento, en la Ciudad Santa, tienen un significado tremendo. Isaías 60:18 nos enseña que las puertas de la Ciudad Santa literalmente significan alabanza. Satanás, sabiendo esto, ocupa a Nabucodonosor para quemar las puertas de Jerusalén. Esto tiene una significancia espiritual tremenda. Satanás, cuando nos acecha, lo primero que quiere, lo primero que ataca es nuestra alabanza para Dios, porque sabe que en la alabanza hay poder que se desata del cielo. Después del sitio de Jerusalén, Nabucodonosor y su ejército tomaron a prácticamente todo el pueblo y lo llevaron cautivos a Babilonia. Muchos años después, específicamente 70 años después, Nehemías, caminando, cierto, por la Ciudad Santa, entra en cuenta de todo el desastre que había quedado y dice las siguientes palabras: vosotros veis el mal en que he estado. Las puertas de Jerusalén han sido quemadas y nuestra ciudad está desierta. El significado de las puertas de Jerusalén es tremendo porque, como les dije, en Isaías 60:18 se nos enseña que literalmente las puertas de la Ciudad Santa son alabanza. Entonces, cuando se queman estas puertas, lo que Satanás está queriendo decir es que tu adoración, es que tu alabanza está quemada y que no puedes hacer nada al respecto. Ahora, esta situación que estaba viviendo el pueblo de Israel era muy interesante, puesto que la ciudad llevaba 70 años con las puertas quemadas. 70 años en donde la alabanza a Dios estaba muda. 70 años en donde no se entonaba ninguna canción a Dios en el pueblo de Israel, en la Ciudad Santa. Ahora, cuando me refiero a alabanza, me refiero a la música, a los himnos, a las canciones, porque sabemos que tanto adoración como alabanza es un concepto que va mucho más allá de la música. Pero en este video específicamente quiero enseñarles que en la alabanza cantada, en los himnos a Dios que entonamos en nuestras iglesias, se desata poder. Yo sé que a veces cantamos sin ganas, a veces cantamos por inercia o también cantamos no entendiendo lo que estamos pronunciando. Pero la Biblia nos da ejemplos claros de que la alabanza desata poder de Dios. Y estos dos ejemplos los encontramos en diversas partes de la Biblia. Y hoy quiero contarles solamente dos. Uno en el Nuevo Testamento y otro en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en 2 de Crónicas 20, encontramos la maravillosa historia del rey Josafat. Como casi siempre el pueblo estaba siendo asediado por ejércitos extranjeros. Los pueblos de los amonitas, el pueblo de Siria, juntamente con otro pueblo, estaban atacando a Israel. Cuando llegó esto a oídos del rey Josafat, el rey Josafat se preocupó. El rey Josafat se angustió. ¿Y quién no se angustia cuando tenemos persecuciones? ¿Quién de nosotros no se preocupa cuando el asedio, cuando la oscuridad golpea nuestras puertas? Es una reacción normal de cada uno de nosotros. Es así como este Josafat en 2 de Crónicas 20 se amedrentó en su espíritu, pero fue a Dios y le consultó. ¿Qué debemos hacer? Lo primero y lo más hermoso de esto es que la palabra nos enseña que Jehová le dijo al rey Josafat: no tengas miedo. Y le dio una instrucción bastante curiosa. Le dijo: ve al campo de batalla y el día de mañana pon en primer lugar a los cantores.
Es así como Dios resuelve nuestros problemas, de forma inesperada, de forma totalmente contraria a lo que nosotros pensamos. ¿Quién de nosotros se va a enfrentar a un ejército invasor solo con cánticos, con guitarras y panderos? Pues fue exactamente lo que hizo el rey Josafat. Al día de la batalla, al día siguiente que consultó a Jehová, él puso a los cantores primero, y cuando los cantores estaban entonando himnos, la palabra dice que se desató poder del cielo, que se desató poder de Dios, y el ejército enemigo comenzaron a matarse entre ellos. Las trampas que habían sido puestas para que cayera el pueblo de Israel, cayeron los mismos que habían hecho estas trampas. Aquí las escrituras nos están diciendo, si tú quieres cambiar tus circunstancias, comienza a alabar, porque en la alabanza el trono de Dios se establece y comienza a quebrantarse el poder del enemigo. Si no me crees lo que estoy diciendo, si aún te cuesta entender que para cambiar nuestras circunstancias lo único que tenemos que hacer es alabar a nuestro Dios, te invito a que analicemos otra vez la historia de Pablo y Silas. A medianoche se encontraban que estaban encerrados en la prisión de más adentro. La palabra es específica y dice que el carcelero los metió en la cárcel de más adentro, en la cárcel más profunda, en donde habían heces, en donde habían fecas, en donde había olor a ratón. No conforme con eso, estaban expuestos, estaban puestos en lo que nosotros conocemos como el cepo. El cepo es un instrumento de tortura y fuera de eso ellos estaban con sus espaldas rotas porque los habían azotado, los habían golpeado, estaban heridos, adoloridos, encerrados injustamente y puestos en un instrumento de tortura. ¿Crees que has sufrido lo suficiente tú? Mira a Pablo y a Silas. Y lo maravilloso de esto comienza a la medianoche, cuando la hora oscura está en su nivel más álgido, cuando la estructura de la maldad está rodeándote. Lo que tienes que hacer es cantar al Señor. La palabra nos dice que en medio de su dolor, en medio de su circunstancia, en vez de quejas, en vez de decirle al Señor, Señor, hemos hecho lo que tú nos has enviado y estamos recibiendo esto como pago. Estamos predicando tu palabra y nos encierran. Estamos haciendo el bien y nos golpean y nos torturan. En lugar de decir eso, Pablo y Silas, dice la palabra, que comenzaron a cantar himnos al Señor. Los himnos al Señor son los salmos. Comenzaron a cantar salmos y en la alabanza de ellos el poder de Dios se desató. Es muy interesante cuando dejas de quejarte y a pesar de tus circunstancias lanzas la flecha de adoración a nuestro Dios. Y esa flecha pasa por encima de las circunstancias y esa flecha llega y desata el poder del cielo. La palabra dice en el Nuevo Testamento que hubo un gran terremoto cuando Pablo y Silas comenzaron a cantar. Hubo un gran terremoto y los barrotes cedieron, se cayeron, los muros incluso de la prisión, y ese instrumento de tortura en donde ellos estaban siendo sometidos también se vino abajo. Ellos quedaron libres de sus ataduras. Su circunstancia cambió porque se dedicaron a cantar, porque se dedicaron a alabar. El desafío está puesto para todos nosotros a través de estos dos ejemplos. Cuando alabas, cuando cantas, a pesar de las circunstancias adversas, Dios te va a responder, porque en la alabanza, en su alabanza, hay poder que se desata del cielo. Bendiciones.